Hola, buenas chicos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos el día de hoy. Y vamos con nuestra clase número 6 de nuestro preuniversitario, ¿no es cierto? Y hoy vamos a ver el contenido de logaritmos. Bueno, como recordarán, la semana pasada alcanzamos a ver todo lo que es números, o sea, raíces, ¿no es cierto? Anteriormente vimos potencias y ahora vamos a ver con logaritmos. A lo mejor no suena tan similar logaritmo a raíces, pero mientras vamos a ir viendo nosotros en los contenidos, nos vamos a dar cuenta de lo importante que es conocer tanto potencias como raíces para ver todo lo que es logaritmos. Entonces, como siempre, yendo a nuestra primera diapositiva, ¿no es cierto? Nuestra pregunta PSU. Y dice, que sean x e y números positivos, la expresión logaritmo, ¿no es cierto? Log de x elevado a 3 por y elevado a menos 2 siempre es igual a, y nos dan la opción. Bueno, aquí ya podemos ver distintas cosas, ¿no es cierto? Podemos ver la notación típica del logaritmo que se escribe como log, y también tenemos un paréntesis acá, ¿no es cierto? Bueno, podemos ver de que el logaritmo, como también ya les dije, siempre es tomado como una función, entonces es logaritmo de algo. Bueno, vamos a la definición clásica, ¿no es cierto? Que se define por esta como fórmula que nosotros tenemos, y que nos dice: el logaritmo es una función variable real definida por, ¿no es cierto? Una función, entonces el logaritmo en base de, se lee de esta forma, ¿no es cierto? De a, entonces el logaritmo de una variable a es igual a n, si, solo si, b elevado a n es igual a, ¿no es cierto? Entonces, nosotros muchas veces tomamos solamente, voy a rayar un poquito acá, esta parte y esta parte como por separado, ¿no es cierto? Rayé súper mal, pero espero que lo entiendan. Aquí podemos ver, no sé, por b elevado a n, tenemos que encontrar el valor de n. Entonces, podemos transformarlo como a elevado a algo, a m. Entonces, n es igual a m y podemos encontrarlo de esa forma. Pero voy a dejar de explicar tan rápido y ir más que nada a la definición de las partes del logaritmo, ¿no es cierto? Tenemos la base del logaritmo, que es esta b, ¿no es cierto? Esta letra chiquitita que siempre está debajo del logaritmo. Tenemos el argumento, que es a lo que se le está aplicando el logaritmo, la función del logaritmo. Y vamos a tener de que n es logaritmo de a en base a, como les decía, con a mayor que 0, siempre, b mayor de 0 y b distinto de 1. Ejemplo, aquí tenemos el logaritmo de 8 en base 2, es igual a 3. ¿Por qué? En un segundo. Bueno, esto es obvio porque 2 elevado a 3 es 8. Recuerden mirar aquí arriba, ¿no es cierto? Nuestra función como original. Tenemos de que el logaritmo en base b de a es b elevado a n, que es igual a a. Entonces, logaritmo en base 2 de 8 va a ser igual a 2 elevado a n, algo, que es igual a 8. En este caso sabemos que es 3 porque nos dio el resultado. Y aquí lo vemos como yo lo había dicho, logaritmo en base 3 de 5 es igual a m, entonces 3 elevado a m, en la base elevado al resultado es igual a el número de logaritmo. Y así podemos ver distintas aplicaciones. Bueno, aquí nos dice si un logaritmo no aparece indicada la base, en lugar de que la base es el número pequeñito, entonces es un logaritmo decimal, es decir, su base es 10. Tenemos logaritmo en base 10 es lo mismo que decir logaritmo solito. De hecho, en la calculadora siempre lo vamos a ver de esa manera, donde dice logaritmo, bueno, no siempre, en la mayoría de las calculadoras científicas, el logaritmo es el logaritmo en base 10. El logaritmo de a es igual a n, entonces 10 elevado a n es igual a a. El ejemplo, esto es muy importante saberlo, todos los números que sean múltiplos de 10, por ende, van a tener un valor muy fácil de encontrar. Por ejemplo, logaritmo en base 10 de 100 es lo mismo decir logaritmo de 10 elevado a 2, es lo mismo decir 2. ¿Ya? Bueno, aquí está aplicando unas propiedades que vamos a ver más adelante, pero también logaritmo en base 1000 de 10 es 3. Esta es la cantidad de ceros que hay. Esto también recuerden que lo podemos ver con nuestra fórmula, ¿no es cierto? Esto de acá, ignorando esto de aquí en medio, sino que el logaritmo y el resultado podemos verlo como 10 elevado a 2 es igual a 100. Entonces el logaritmo en base 10 de 100 es 2. Si lo encontramos, bueno, también con 3, si es que es, recuerden, estamos hablando de números reales, entonces también tenemos los decimales. Si es 0,001 va a ser 3
también la cantidad de ceros, pero en este caso negativo, porque tiene números después de la coma. Logaritmo de base, es decir, de que tenemos el logaritmo con la misma base, ¿no es cierto? El logaritmo de a en base a siempre es 1. ¿Por qué? Porque a elevado a 1 es a. ¿Ya? Ejemplos, ¿no es cierto? El logaritmo en base 8 de 8 es 1. Y así podemos ver todos los números, ¿no es cierto? El logaritmo en algo en base a eso mismo es 1. No sé si se entendió, no sé si estuvo tan clara esa explicación. Pero bueno, también tenemos el logaritmo de la unidad, el logaritmo en base lo que sea de 1, logaritmo de 1 en base lo que sea. En este caso, el logaritmo de 1 en base a es 0, ¿no es cierto? Y vamos a tener a por 0. De igual manera, podemos ver más adelante el ejemplo, el logaritmo en base 9 de 1 es 0. ¿Por qué? Porque 9 elevado a 0 es 1, siempre es lo mismo. Y estas son las propiedades más importantes que nosotros necesitamos saber. El producto de un logaritmo, ¿no es cierto? O el logaritmo de un producto es distinto. El logaritmo de un producto, ¿por qué? Es distinto porque aquí tenemos la multiplicación adentro de los paréntesis. Entonces, logaritmo en base a de b por c es logaritmo en base a de b más, recuerden aquí hay un más, no un por, logaritmo en base a de c. Es decir, dividimos más que nada, ¿no es cierto?, esa multiplicación en una suma de logaritmos. Y ustedes, bueno, aquí vamos a ver un ejemplo que es muy importante que lo podamos ver, no sé lo que tenemos. Logaritmo en base 8 de 2 más logaritmo en base 8 de 4. Se dan cuenta que aquí está al revés. Pero también nosotros lo podemos unir esto en una multiplicación, que es logaritmo en base 8 de 2 por 4, logaritmo en base 8 de 8, que es 1, ¿no es cierto? Por lo que habíamos visto recientemente. Esto es un ejercicio muy simple, muy corto, pero es un ejercicio que podría pasar, salir algo así en la ABC1, ¿no es cierto? Logaritmo del cuociente, recuerden que cuociente siempre se refiere a una división. Entonces tenemos logaritmo de una división. Se podrán imaginar, como vimos anteriormente, cuando era multiplicación se separaba en suma. En este caso, cuando es una división, se separa en resta. Importante saber de que la c no puede ser 0, ¿no es cierto? Si no se indetermina. Bueno, tenemos logaritmo en base 3 de 21 menos logaritmo en base 3 de 7. Es el mismo, o sea, muy similar al ejemplo de arriba, ¿no es cierto? Partimos con la resta, lo transformamos en división y luego vamos a pasar a tenemos un logaritmo en base 3 de 3, que es 1 también. Ahora, este punto es muy importante que ustedes logren entender. ¿Por qué? Porque el logaritmo de una potencia es algo muy peculiar que pasa, ¿no es cierto? Podemos ver aquí que dice el logaritmo en base a de b elevado a n, es lo mismo decir n por el logaritmo en base a de b. Es decir, la potencia pasa multiplicando adelante el logaritmo, ¿no es cierto? La potencia se transforma en un múltiplo, en una constante, lo que sea que multiplique el logaritmo. En este caso, si el logaritmo en base 2 de 3 es igual a m, entonces logaritmo en base 81, o sea, en base 2 de 81 es lo mismo decir logaritmo en base 2 de 3 elevado a 4, ¿no es cierto? 81 es 3 elevado a 4. No es complicado saber eso, ¿no es cierto? Pero lo podemos encontrar con calculadora o haciendo el cálculo. Y aquí que hizo el 4, ¿no es cierto? Lo tomó y lo puso adelante el logaritmo como multiplicación. 4 por logaritmo en base 2 de 3. Aquí siempre estamos viendo el ejemplo al revés, ¿no es cierto? Porque es más utilizable de esta forma a la hora de ver ejercicios. Pero también puede ser una forma como distinta, ¿no es cierto? Como partir con multiplicación y llevarlo a un exponente, claro. Puede que nos sirva, puede que no. Es cosa de que solamente ustedes lo analicen. Logaritmo de una raíz, aquí ya es un poco más complicado de verlo, pero recuerden de que la raíz, ¿cómo puede ser anotada? La raíz siempre puede ser anotada, por ejemplo, raíz enésima de b elevado a m. Esto se puede anotar como b elevado a una fracción, ¿no es cierto? Que sería m partido n. Y aquí es lo mismo que eso. Esto como potencia pasaría adelante el logaritmo, ¿no es cierto? Multiplicando. Es exactamente lo mismo que potencia porque la raíz es lo mismo decir una potencia fraccionaria. Lo vimos la semana pasada. Aquí tenemos un ejemplo y así lo pueden ver. Y vamos a pasar a una función muy importante. El cambio de base en logaritmo es muy importante debido a que
si nosotros tenemos logaritmos con distintas bases, no podemos operarlos entre ellos. Es decir, si tengo un logaritmo en base 2 y un logaritmo en base 3, yo no los puedo sumar, no los puedo restar, no puedo aplicar estas propiedades, ¿no es cierto? Es como que una suma lo transforma en una multiplicación, o sea, que una resta lo puedo transformar en una división. No puedo hacer nada de eso con bases distintas, siempre tienen que ser la misma base. Entonces, si yo tengo un logaritmo en base A y quiero transformarlo a base C, tengo que hacer esta división, ¿no es cierto? El logaritmo en base A de B es lo mismo que decir logaritmo en base C, otra base, una base que me conviene a mí, una base conveniente, se conoce, ¿no es cierto? Uy, se me olvidó el mouse. Logaritmo en base C, una base que me conviene, de B, ¿no es cierto? Lo mismo que tiene aquí, el mismo logaritmo, partido, logaritmo en base C, la misma base conveniente, cualquier base, ustedes deciden, de A, de mi base original, ¿no es cierto? Entonces como que se reparte. La base original va hacia abajo, como un logaritmo de eso, y el B, ¿no es cierto? El logaritmo que nosotros teníamos va hacia arriba. Un ejemplo aquí, para que quede más claro, logaritmo en base 27 de 9. 27 es muy raro, muy difícil de lograr ese logaritmo, hacer el pensamiento. Pero esto lo puedo transformar en logaritmo en base 3 de 9 y logaritmo en base 3 de 27. Y esto lo conozco, ¿no es cierto? Recuerden que también lo podemos sacar con la fórmula, ¿no es cierto? En este caso, ignorando esto, les voy a mostrar cómo se hace. Tenemos logaritmo en base 3 de 9, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería el resultado? En este caso no sé, le voy a poner x, ¿no es cierto? Y yo aquí pienso, bueno, esto es 3 elevado a x es igual a 9. ¿Qué número necesito poner aquí en x para que me quede 9? Bueno, yo sé que 3 elevado a 2 es 9. Entonces el resultado es 2. Lo mismo con el 27. Solo que aquí en vez de 9 sería 27, ¿no es cierto? 3 elevado a x tiene que ser igual a 27 y 3 elevado a 3 es 27. Es bastante rápido resolver el logaritmo, no tiene que hacer mucho cálculo, mucho pensamiento. A muchos les sirve anotar esto en un costado o en algún lado para poder resolverlo, si no pueden intentar hacerlo simultáneamente. Cosa muy importante, un error muy frecuente: logaritmo en base A de B por logaritmo en base A de C no es igual a logaritmo en base A de B más logaritmo en base A de C, ¿no es cierto? ¿Qué pasa aquí? Cuando tenemos una multiplicación o una suma, son dos resultados completamente distintos. En este caso, si tuviéramos una suma, podríamos transformarlo, esto, en una multiplicación, ¿no es cierto? Pero una multiplicación de lo que está adentro del paréntesis sería B por C. Esto sí es correcto. Esto sí. Esto de acá no. Lo mismo con la división. Si tenemos una resta, esto no puede transformar en una división de logaritmos. Para nada, eso no es correcto. Como lo que tengo aquí. Después de esto transformar en una resta, no. Tengo que resolver la división, resolver el logaritmo y luego dividir. Nada más me queda. Y bueno, volvemos a nuestra pregunta PSU. Si se dan cuenta, no hicimos tantos ejercicios de logaritmo. Eso igual se lo dejo para que ustedes puedan hacerlo en la guía. Pero las propiedades son muy importantes. Las propiedades es de repente más importante que trabajar con tanto número para preguntas tipo PSU, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos una pregunta del DENRE del 2011. Se dan cuenta, es antigua porque en base a eso se está basando el DENRE para nuestra nueva prueba de transición. Y tenemos que ver, dice, digamos, x e y números positivos. No nos dice nada de eso, solamente para conocer de qué son números positivos. Dice, la expresión del logaritmo de x elevado a 3 por y elevado a menos 2 es siempre igual a. Entonces aquí hay dos cosas que podemos hacer inmediatamente. El logaritmo de x elevado a 3 por y elevado a menos 2 podemos dividirlo en dos logaritmos, ¿no es cierto? El logaritmo de x aquí nos dice base. Recordemos, cuando nos dice base tiene base 10, pero no lo voy a anotar porque sabemos de que tiene base 10, así que no dice nada. Y esto se le suma el logaritmo en base de y elevado a 2 en base 10. Bueno, aquí tengo estos dos logaritmos. Y lo segundo que uno puede hacer inmediatamente, como tengo una potencia, ¿no es cierto? X elevado a 3, esto puede ser anotado como 3 por logaritmo de x. Y luego voy a tener el 2 que pasa adelante, ¿no es cierto? Voy a tener más y paréntesis menos 2.
¿no es cierto? Pasa todo esto multiplicando, con signo pasa multiplicando. Y logaritmo de i. Bueno, aquí yo sé que más por menos me da menos, ¿no es cierto? Entonces voy a borrar esto para poner el signo menos inmediatamente. Me quedaría de esta forma. Bueno, con el menos, con este menos. Y podemos ver de que la respuesta correcta es la alternativa C. No era muy difícil, es solamente cosa de aplicar propiedades, ¿no es cierto? Y eso es lo más importante que yo quería que ustedes retengan el día de hoy, las propiedades de los logaritmos. Eso es muy importante y es donde más se enfocan las preguntas. Bueno, chiquillos, hasta aquí vamos a dejar por el día de hoy. Espero de que hayan podido entender todo lo que vemos de logaritmo. Ya voy a decir tantas veces logaritmo en un rato, como que pierda el sentido de la palabra, pero aparte de eso, espero que puedan entender, ¿verdad, chiquillos? Ejerciten, hagan todas las preguntas, recuerden de que me pueden hacer todas las consultas que tengan sobre las guías a mi correo, que está en Webclass, en todos los mensajes que se les envió, y que también estén revisando el solucionario de la clase anterior. Eso, hasta luego, esté bien.